Bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, ya iniciamos, pero vamos a continuar más bien. Vamos a continuar. Y el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para esta reunión, le he puesto edificando a la iglesia. Edificando a la iglesia. ¿Qué carro será? No se lo están llevando ahorita. ¿De qué lado suena? Ok. Ahí está ya. Ya se lo lleva. Edificando la iglesia. Y como subtítulo le he puesto el plan maestro de Cristo para el servicio. El plan maestro de Cristo para el servicio. Y lo vamos a basar en Efesios 4, versículo 11 y 12. Efesios 4, versículo 11 y 12. ¿Cuántos saben que el Señor tiene un plan maestro? Amén. Tiene un plan maestro para el servicio. Y yo creo que el Señor nos va a hablar el día de hoy a través de este tema también, que muchas veces lo leemos, muchas veces lo tenemos muy en cuenta, pero a veces nos pasa por encima de la cabeza o no lo entendemos muy bien, o quizás sí, pero hoy nos va a mostrar un poquito mejor, como lo hace siempre. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, Señor. Gracias por esa oportunidad de vida que nos has dado para poder glorificarte una vez más con nuestro tiempo, para poder honrarte a ti, Señor, con el talento que tú nos has dado a cada uno de nosotros y podernos perfeccionar, Señor, y seguir adelante en tu obra. Queremos edificar, Señor, tu iglesia. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú hables a nuestras vidas, nos dirijas, Señor, que no caiga esta palabra en una tierra dura, sino que caiga en una tierra preparada y lista para recibir de ti, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. Úsame, Señor, y habla a través, Señor, de tu siervo, y prepara, Señor, los corazones para que puedan recibir esta palabra que viene de ti, Señor. La ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Imagínense el siguiente escenario: un general reunido con los soldados y están en un campo de batalla, y el general no está allí para dar un discurso motivacional, ¿verdad que no? ¿Se imagina? No está allí para dar un discurso motivacional y luego lanzarse contra el enemigo solo. ¿Te imaginas? Tiene el equipo, tiene a todos los soldados, están todos listos, y el general dando un discurso de motivación y luego dice: ahí nos vemos, me voy a la batalla. El general, ¿verdad? Podemos imaginar esa escena, estaría medio raro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué está allí aquel general que lo han puesto a cargo de un ejército? El general está ahí para crear una estrategia. Lo conocemos, lo podemos más o menos conectar. Y decimos, está ahí para crear una estrategia, quizás para distribuir armas. Aquí van las armas, estas son las armas que tenemos. Se nos han dado estas armas y está para darse, para distribuirlas, para entrenar, para asignar misiones. A ver, este equipo se va a ir a aquella misión, este equipo va para aquella misión, y empieza a hacer estrategia. Y yo lo veo esto y lo puedo entender muy bien en el campo militar. Lo puedo captar, porque si lo ponemos en ese campo es fácil de captarlo. Y podemos ver que el éxito de la batalla no depende del general luchando solo. En este caso de un general en un equipo militar, sino que depende de cada uno de los soldados, tanto del general como de cada uno de los soldados. Todos son un equipo y todos están avanzando hacia una misión común. Nosotros podemos entender también el papel crucial del plan maestro de nuestro Señor, que Él dio, dice en este versículo 11, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
El Señor tenía un plan maestro. Y para llevar a cabo ese plan maestro, hubo un orden. Y el orden lo empezó a diseñar de tal manera que podemos decirlo un orden magistral. Es el plan de Dios, ¿sí o no? Y nosotros cada inicio de mes nos reunimos y hablamos, dejamos que la palabra nos hable a través del Señor, dejamos que y nos instruya en el servicio, y a través de su palabra el Señor nos da el plan, la estrategia. Esa es la estrategia para los servidores, para nosotros que estamos sirviendo al Señor. Este es mi plan perfecto, y el Señor nos lo deja a nosotros para llevar a cabo su obra. El Señor pudiera haber dicho, no necesito a nadie, y salvarnos así de nomás decir, todos son salvos y ya. Pero Él tenía un plan maestro, y Él quería que nosotros tuviéramos palabra en haber dicho, sí Señor, yo quiero. Que nosotros tuviéramos parte de ese plan. Y el Señor nos prepara y nos corrige y nos alienta como soldados, como su iglesia. Y nosotros vamos y abrimos el plan de batalla y lo escudriñamos y lo entendemos y decimos, ahí está el plan, y nos adaptamos al plan de batalla. Bueno, pues el general es Jesucristo. El Señor nos ha dado las instrucciones, y las instrucciones para que usted y yo las sigamos, para que podamos llevar a cabo el plan magistral de Dios. Cristo nos revela su estrategia perfecta para que su iglesia no solo sobreviva, sino para que avance y vaya conquistando. Eso es lo que hace el Señor. Nos da ese plan y esa estrategia perfecta. Y no es necesario que nosotros planeemos nuestro propio plan, sino que el Señor lo pone ya ahí y dice, ahí está el plan a seguir, la estrategia a seguir. Nosotros no somos, ¿cómo se dice? Espectadores se dice, que estamos viendo así nada más el plan de Dios, sino que somos parte de ese plan. Y el Señor nos ha puesto como parte de ese plan. Por eso dice que Él dio pastores, maestros, evangelistas, profetas, y los da como parte de un orden dentro de la iglesia. Y para poder entender estos versículos 11 y 12, debemos de ver qué está hablando el apóstol Pablo en todo este capítulo, lo que le llamamos ver todo el contexto. Y en el contexto, si usted va al versículo 1, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente, vemos que hay un llamado a la unidad. El versículo 1, el apóstol Pablo comienza con un por lo tanto. Ahí lo dice en la pantalla. Por lo tanto, está hablando de que, habiendo dicho lo ya dicho, está diciendo, conectando todo lo que anteriormente se dijo sobre la gracia, sobre la salvación. Dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. Fíjate cómo lo está diciendo. Nos da la aplicación. Dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. ¿De quién? De Dios. El llamado no es de una persona. La persona no te da el llamado, sino que el Señor es el que te da el llamado. Y el apóstol Pablo lo entendía muy bien y decía, yo prisionero por servir al Señor. Dice, les suplico que lleven una vida digna al llamado que han recibido, no del apóstol Pablo, no de los apóstoles, del pastor o del maestro, sino por Dios, de Dios. Dice, porque en verdad han sido llamados. Y el Señor es el que ha escogido a cada uno. Y el Señor es el que ha llamado a cada uno. No fue el pastor, no fue la hermana que te dijo, es que tú haces bien rico el café. O que te dijo, es que tú sabes barrer muy bien y le pones mucha atención. O tú sabes cantar bien bonito y por eso, ¿verdad? Y no, fue el Señor el que dio el llamado. Y nosotros respondimos al llamado. Dijimos, sí Señor, heme aquí, úsame. Dice, porque en verdad han sido llamados. Y dice el versículo 2, sean siempre humildes y amables. Y aquí la humildad que está hablando, aquí es de amabilidad. Aquí es una humildad práctica. Aquí no está hablando, aquí no se espiritualiza la palabra humildad, sino que aquí dice una humildad como la conocemos, que es amabilidad. Sean humildes y amables.
Está diciendo, no sean altivos. Y dice, sean pacientes. ¿Quiénes? Unos con otros. ¿Usted ha sido paciente con su hermano? ¿Ha sido paciente con su pastor? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Que siga siendo paciente, y yo le voy a seguir ahí testeando la paciencia, a ver, ¿verdad? Para ver si es cierto. Y bueno, el Señor dice que seamos pacientes los unos con los otros. Y luego fíjate lo que dice, estamos en el versículo 2, dice, y tolérense ¿qué? Las faltas. Cuando tu hermano o tu hermana comete una falta, se lo toleras y dices, ay, está bien, ahí está. ¿Has llegado a ese nivel de madurez que toleras las faltas por amor? Y dices, aquí no pasó nada, y seguimos adelante, y lo perdonas y vamos. Estás llegando a ese punto, dice el Señor. Dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Y luego enfatiza la absoluta unidad que debe de haber. Dice en el versículo 3, hagan todo lo posible. ¿Cuánto? Todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Todo lo que hacemos, dice el Señor, hagan todo lo que está en sus posibilidades por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Que no haya discordias, que no haya ahí, que dijo, que no dijo, que hizo, que no hizo, que aquel y que aquella, y que ya por eso ya no hago nada. Y por eso ya no. No, dice, tolérense, ámense, sean humildes, sean amables, sean humildes, sean amables. Por amor, dice, manténganse unidos en el Espíritu, hagan todo lo posible. Una iglesia que no está unida no puede avanzar, ¿sí o no? Una iglesia que no está unida, que no se aman, que no hay esa tolerarse, perdonarse, el amarse, una iglesia que no tiene esto no va a avanzar. Se necesita tener todas estas cosas. Por eso le decimos el plan maestro de Dios, el plan maestro de nuestro Señor. Porque el Señor sabía que si hay discordias, si hay peleas, si hay discusiones entre la misma iglesia, pues cómo va a poder la iglesia avanzar y va a poder entonces tomar aquellos lugares que el Señor le dio para tomar posesión. No va a poder. Porque si el mismo ejército que el Señor tiene está dividido, pues cómo van a avanzar en la misión de Dios. No, es imposible. Dice así, el versículo 4. Pues hay un solo ¿qué? Cuerpo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Fíjense lo que está diciendo. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron, otra vez dice, llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Está diciendo el Señor les ha puesto un camino a seguir. Cuando usted decidió venir al Señor y decirle, Señor, te entrego mi vida, me rindo a ti, el Señor preparó un camino para que usted ande. Y en ese camino el Señor te dice, ahí estás. Tienes que avanzar, tienes que seguir adelante. Por eso dice ahí, un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa, en la cual vamos llegando, vamos esperanza contra esperanza, y vamos yendo de gracia, de gloria en gloria, y vamos avanzando a través de la palabra de Dios, conociendo lo que el Señor tiene para nosotros, y a conforme vas conociendo lo que el Señor tiene para ti, lo pones en práctica y lo obedeces y sigues avanzando. Y el Señor va diciendo, nos va marcando ahí, misión cumplida, misión cumplida, misión cumplida. Alguien me preguntaba y me decía, ¿qué piensas de los cristianos que mueren antes o que están muy jóvenes y mueren? Le digo, bueno, es que su misión está cumplida. ¿Cómo está eso? Si yo pensé que me ibas a decir que no, que porque se iban a desviar o que no sé, o porque estaban mal. Le digo, no, pues es que es simple. El cristiano tiene una misión. Le digo, y cuando nosotros checamos aquella cajita que el Señor dice, ya, aquí cumpliste tu misión, marca la cajita y nos vamos. Hemos cumplido lo que el Señor nos ha
nos ha pedido, aunque también dice la palabra que algunos se van antes de tiempo. O sea que antes que era su tiempo el Señor se los lleva para que no se pierdan. Sí, también lo dice en la palabra de Dios. Pero también hay muchos que el Señor dice que no eran dignos la tierra de ellos, y el Señor dijo, mejor vámonos, y se los lleva. Hay una misión por cumplir. Y cuando tú miras un soldado en el batallón, una vez que cumple su misión, ya dicen, listo, ya está tu misión. Nosotros tenemos una misión y el Señor tiene un plan perfecto para su iglesia y lo estamos llevando a cabo a través de ese llamamiento que el Señor hizo a nuestras vidas en el servicio. El Señor lo hace, el llamado. Dice el versículo 5, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está ¿sobre quién? Estamos leyendo el versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos. El general, el que está al mando. Dice, quien está sobre todos, ¿y en dónde? Y en todos, y vive por medio de todos. La fuente de la unidad que vemos aquí es la victoria que Cristo ya dio, que ya obtuvo. Él pagó en esa cruz por nuestra unidad. Y su oración fue que sean uno. Eso es lo que quería el Señor. Que sean uno, como le dijo al Padre, como tú y yo somos uno, que también así ellos puedan ser uno. Pero esta unidad no significa uniformidad. A cada uno de nosotros, nuestro general, nuestro rey y Señor, nos dio una misión. Y cada uno de nosotros nos dio un talento. Tú eres bueno en esta área, tú eres bueno en esta área, y no todos somos uniformes, no todos somos la misma área. Cada quien nos dio nuestra área de trabajo. Y reparte dones, ¿sí o no? Y reparte capacidades, y capacidades diferentes, lo hace. A cada uno, según la gracia del Señor, nos dio. A cada uno. Dice la palabra también, nos ha dado gracias según la medida del don de Cristo. ¿No lo da? Reparte dones, capacidades, y la unidad no anula la diversidad, sino que celebra la diversidad y la organiza. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Yo me acuerdo que hablaba con alguien hace un tiempo y le decía, bueno, es que el Señor le gusta la diversidad porque Él da dones diferentes a toda la iglesia, y lo sacó de contexto y dice, pues, yo tengo un amigo gay, me decía. Yo me quedé así, le dice, tengo un amigo gay, dice, y bueno, al Señor le gusta la diversidad, y verdad, y yo dije, no, espérame. Le digo, no, está sacando todo fuera. Le dije, no, eso no es la diversidad que estamos hablando. El Señor da dones y diversidad de operaciones, diversidad de hacer las cosas. No estamos hablando de esa diversidad, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de no confundir las cosas, porque a veces se confunden. Y dice, no, pues es que ya, y pues ahí somos amigos. Y ya empezaba a contar, y yo, no, espérate, le dije, esa no es la diversidad que habla. Pero Satanás siempre quiere venir y torcer. La verdadera unidad se construye reconociendo y valorando las diferencias. No todos somos iguales. Igual como lo decía, tú puedes ver al apóstol Pedro, no era igual que Juan. Pedro, ¿cómo era? Bien arrancado, ¿verdad? Y Juan le llamaban el apóstol ¿de qué? Del amor, ¿verdad? Él era bien amoroso, y Juan y Juan le mochó la oreja al otro, ¿verdad? Y órale, viene bien atrabancado. Entonces, el Señor siempre tiene diferencias, ¿verdad? Y le gusta la diversidad dentro de su iglesia. Por eso es un cuerpo. Tú miras el cuerpo y dices, hay una diversidad de miembros dentro del cuerpo, y así tiene la iglesia también. Y eso es lo que enriquece, y eso es lo que hace que la armonía fluya, porque todos tienen su propia función y trabajo dentro del cuerpo, así como nuestro cuerpo tiene su propia función en cada uno de los miembros. Igualmente
la iglesia. Y en este contexto de unidad, por eso decíamos, debemos de entender de qué está hablando el apóstol Pablo, porque ahora que ya vemos un poquito anterior, pues ya más o menos conectamos ya mejor lo que el apóstol Pablo está hablando cuando dice que dio a su iglesia y constituyó. Porque decimos, hay una unidad y hay una armonía tan perfecta, un plan maestro de Dios que empieza a poner a cada uno en su lugar. Y dentro de esto da una lista de dones a los cuales podemos llamar de liderazgo. Le podemos también llamar los equipos de coordinación que él designó. Apóstoles, dice, apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los fundadores, los testigos autorizados de la iglesia. Digan los apóstoles. Y luego agrega profetas. ¿Quiénes son los profetas? Aquellos que proclaman la palabra de Dios, aquellos que hablan de parte de Dios para edificar, para exhortar, pero también para dar consuelo de parte de Dios. Están los evangelistas, aquellos proclamadores especializados del evangelio a los no creyentes, y se especializan, y ahí está el Señor, les ha dado ese don para hablar con una destreza y con una gracia, que cuando hablan con una persona no creyente lo escucha y dice, oye, eso está interesante eso. No lo había visto de esa manera, y empieza la palabra a hacer su trabajo en la persona, y les ha dado un don especial evangelista. Los pastores y maestros también agrega. ¿Quiénes son los pastores y maestros? Los cuidadores, los instructores de la grey de Dios, aquellos que alimentan, protegen el rebaño con la palabra. Pastores y maestros. Y nos dice, ¿a fin de qué? ¿Cuál es el fin de esto que dio el Señor? Esta es la parte más importante, porque revela el propósito. Dice, bueno, todo esto hizo el Señor ha dado una diversidad dentro de los miembros, y luego ya nos dice el propósito, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando nos revela el propósito, está diciendo, todo lo que ya leíste anteriormente tiene una meta específica. No nomás así lo hizo así nomás por nomás y dijo, ahí está ya, ahí se las arreglan. Sino que puso un orden y también nos dio una meta específica. Y esos títulos o esas posiciones que el Señor da o esos llamados que el Señor da no son de honor, así de para que es un honor. No son para honor, son funciones que el Señor da. Y esas funciones tienen un fin, y el fin, dijimos, es perfeccionar a los santos. Perfeccionar. Y yo creo que esta es la palabra clave, perfeccionar. No está hablando de hacer las personas perfectas. ¿Por qué no? ¿Te imaginas? ¿Cuándo vamos a hacernos perfectos? Por más que quieras tratar de hacer a tu hermana o a tu hermano perfecto y hacerte ellos a ti, no, pues ahí se la van a vivir toda la vida. No vamos a poder ser perfectos. ¿Pero por qué dice perfeccionar? Estamos hablando equipar, estamos hablando restaurar, preparar, poner en orden para una función correcta, para perfeccionar. El término usado es para reparar una red rota. Entonces miras la red con la que usaban para pescar, de repente se rompía, y ¿qué pasaba? Pues tenían que volverla a coser, a volverla a arreglar, porque estaba rota y los pescados pues se salían. Y cuando estaban pescando pues no podía. Entonces ¿qué hacía? Decía, tienes que equipar, tienes que reparar esa red rota, teniendo como ejemplo la red que usaban los discípulos. También está hablando este término para restaurar un hueso dislocado a su lugar. Aquel hueso que se había salido y de repente estaba así que ya no puedes ni mover la mano, ¿verdad? Que está dislocado. Y llega que sabe y que ya te la empuja ahí, y de repente se acomoda y dices, ahora sí lo puedo mover. Como las caricaturas, ¿verdad? Que ya mueven hasta el bracito y dicen, no, ahora sí Dice, ahora sí lo puedo mover. Bueno, eso está hablando también de restaurar un hueso dislocado a su lugar. Pero también está hablando de equipar completamente, como cuando se equipa un barco listo para zarpar.
está equipándolo, asegurándose que todo esté en su lugar, que no les falte nada, porque van en un viaje que no tiene que haber algo que se les olvidó. ¿Te imaginas? Se nos olvidó la comida y viaje 40 días, ¿no? Pues ahora sí, a ayunar se ha dicho, en oración de una vez, ¿verdad? Para que de una vez, para que convenga. Bueno, está hablando de equipar. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo creyente. No es un título. No es un título santos de supercristianos. Porque a veces piensan que aquel es santo como supercristiano. No es un título supercristiano, sino que santo significa aquellos que son apartados por Dios. Todos los que están en Cristo son santos. Usted está en Cristo, usted pasa a ser un santo de Dios. Entonces el primer propósito para los cuales el Señor puso líderes, por el cual el Señor está poniendo las funciones como pastores, maestros, evangelistas, profetas, el propósito es equipar. ¿A quiénes? A todos los creyentes, a todos los santos. Su trabajo de pastores y líderes es de ser como aquellos entrenadores también que preparan y equipan. Y el Señor empieza a equiparlos a ellos y después los manda a equipar. Y el Señor lo equipa a usted y después lo manda también a seguir equipando también. Porque todos tenemos una tarea y a todos nos ha dado el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Y todos nos preparamos en el conocer la palabra para llevar a cabo la obra del ministerio al cual a todos se nos ha dado. Bueno, pues el Señor ha puesto líderes, ha puesto aquellas funciones dentro de su iglesia como una obra maestra para entrenar. Y fíjese que esta idea el Señor me la mostraba un poquito más a fondo ahora que estaba con mi hija allá en Los Ángeles. Fuimos a una, ¿cómo le llaman? Una competencia que tenía, y en esa competencia yo veía que estaban todos en la arena y veía a los entrenadores a un ladito de sus peleadores, y estaban, ¿se llaman peleadores? Bueno, no sé cómo decirles, deportistas, ¿verdad? Soy medio raro los peleadores, los deportistas, ¿verdad? Y ahí estaba el coach, aquel entrenador, y yo veía que cuando estaban a punto de ya entrar a pelear, estaban ahí dándole, ¿verdad? Y entrenándolos, y luego calentándose, ¿verdad? Y luego volteaba y veía a mi hija y decía, ¿por qué está sentada? Pero luego ahí el Señor me está hablando y a través de otros que estaban ahí alrededor, que le dije, oye, sí, ¿por qué algunos están entrenando así bien fuerte y otros no? Dice, es que ellos ya están a punto de entrar a la pelea. Dice, y como están a punto de entrar a la pelea, pues lo están entrenando más. Dice, a tu hija está sentada porque todavía no es tu tiempo. Dice, pero ya cuando va a entrar el tiempo, el entrenador va a venir y la va a levantar. Y le va a decir, a ver, vente, calienta. Y le va a empezar a tomar, a calentar. Y dice, bueno, pues entonces hay esperanza. Dije, bueno, entonces ahí estaba esperando. Y de repente ya cuando dijeron, ya mero va a entrar, ya vi que llegó la entrenadora, a su coach, y llegó con ella y le dijo, levántate, y ya empezó ahí a entrenar, a calentar con ella, y dije, ahí está. Dije, mira, y el Señor me mostraba dentro de eso, decía, bueno, igual manera este coach o este entrenador estaba entrenándola para que ella fuera a la batalla. El coach no iba a pelear, el coach ya sabe, él ya pasó un tiempo, y de hecho cuando ya habíamos hablado con este coach, tiene desde chiquita, así bien pequeña, que estaba en ese deporte, y sabe muchas cosas y todavía sigue aún peleando, pero pues esa no era su pelea en ese momento. Ya tengo 2. Gracias, David. Es que los que no pudieron venir, pues ahí lo están viendo. Y entonces ya veía eso y decía, wow, qué tremendo cómo el Señor empieza a mostrar
por diferentes cosas, ¿verdad? Ya se me olvidó en qué estaba, a ver, recuérdeme. Oh, sí, desde chiquito, gracias. Se me fue el avión. Y desde chiquito estaba entrenando, pero pues esa no era su pelea. La pelea era, en este caso, de mi hija, ¿verdad? Entonces, pero también cuando le toca su pelea, también se entrena y también está ahí. Pero el Señor me mostraba a través de eso, dice, bueno, así yo también entreno, capacito a través de mi palabra, y el Señor usa en ese plan maestro a sus maestros, pastores, profetas, evangelistas, y empieza a equipar a los santos. Ahora, eso no significa que como que el pastor diga, no, pues yo me lavo las manos y ya, esto ustedes, ¿verdad? No significa nada de eso tampoco, sino que el pastor también está edificando junto con todos. Y el maestro también está edificando en su labor, en su función. También el profeta, el evangelista está edificando la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo en su función. Y están ministrando y ministrando y capacitando y capacitando. Y no significa que tienen que yo ya pasé y ser negligentes, ¿verdad? En esa área de su llamado. De hecho, cuando tú miras la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, se le llama a Pedro a pastorear la grey de Dios. Y hasta se le dice, y hazlo de buena gana, sin agendas escondidas, no por ganancia deshonesta, no por beneficio personal. Y dice, pastorea, se le dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Más, vamos a leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Y luego dice, también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, dice el 2, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen, ¿qué dice? Con su buen ejemplo. ¿Lo tenemos ahí? Estamos ya en el versículo 3. Guíenlos con su buen ejemplo. Y luego dice el 4, así, cuando venga el gran pastor, el general que está a mando del ejército, dice, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Fíjese cómo le estaba diciendo. Estaba diciendo, tienen que hacerlo porque quieren servir a Dios. Y porque quieren servir a Dios, dice, no abusen de la autoridad que el Señor les ha dado. En este caso le decía a Pedro y les llama a los pastores, no abusen, sino que tienen que pastorear de buena gana, no para obtener beneficios personales, no para ver qué puedes obtener, sino que dice, hazlo con gusto, hazlo para el Señor. Y el Señor, en su regreso, tendrá la recompensa, la corona que dice de gloria y honor. Y el Señor ha dado a su iglesia pastores, maestros, líderes, para pastorear, para avanzar su reino, para edificar su iglesia. Y yo lo he visto de esta manera, al menos en mi vida personal, en la manera en que el Señor me ha guiado en la enseñanza, especialmente de su palabra, y para su pueblo. Yo lo veía así. Muchas veces el Señor muestra diferentes cosas, diferentes situaciones, y cuando toca dar el mensaje, el Señor me prepara en esa área y estoy dando el mensaje, y algo que me habían enseñado de parte del Señor y de parte de mis pastores es pastorea desde el púlpito. Pastorea desde el púlpito y edifica en lo personal. Y edificar en lo personal es cuando una persona tiene una duda, cuando una persona tiene una experiencia que ha pasado y necesita compartirla, necesita un consejo, decía, eso es lo personal. Edifica personalmente a aquellos
que vienen, aquellos que vienen a ti y piden ayuda, aquellos que vienen a ti y piden consejo. Dice, ayuda, escucha, da consejo. Pero a la congregación pastorea desde el púlpito, enseña, predica la palabra de Dios. Y fíjense que al principio no lo entendía muy bien. Decía, ¿cómo? Y después empecé a entender que dije, pues es que no puedes pastorear a cada uno individual, ¿te imaginas? ¿Cómo vas a estar ahí con cada uno? No se puede. Pero sí puedes predicar la palabra de Dios y dejar que la palabra pastoree. Y déjame decirte que muchas veces uno mira y sabe que el Señor está obrando en las personas de diferente manera, y la palabra que se está hablando está llegando a una persona de una manera, a otra persona de otra manera, a otra persona de otra manera, y está sanando, está restaurando, está guiando, está corrigiendo, exhortando, animando, y la palabra está pa, y de repente ya todos fueron edificados. Pero de repente puede haber uno o dos, ay, yo necesito algo más, y llegan, pastor, tengo esta pregunta, tengo esta duda, tengo esta situación, y entonces oramos por ellos, los edificamos personalmente en esa área. Y yo lo veía así, decía, Señor, ahora lo entiendo, pues no, ¿cómo se va a hacer? Y yo me acordaba del pastor Chuy, y decía, pues sí, ¿cómo? Dice él, muchas veces preguntan, ¿cómo le hace? Y bueno, eso es lo que él nos había enseñado, y nos dijo, pastorea desde el púlpito. Y muchas veces aquello que ellos venían con aquella herida, con aquella duda, la palabra de Dios va a orar y va a hacer el trabajo que tiene que hacer en las personas. Y muchas veces que venían a pedir un consejo y escucharon la palabra y dijeron, no, el Señor ya me contestó, ya no necesito, ya el Señor me habló, y se van con el consejo de Dios. Pero hay otros que sí necesitan un consejo más directo, más personal, y lo piden. Y el Señor dice que fueron dados los pastores y maestros para edificar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿cómo podemos cuadrar esto? Yo lo estaba leyendo y decía, Señor, ¿cómo cuadra todo esto? Bueno, la Biblia nos muestra una responsabilidad compartida tanto de los pastores como de todos los que están, de todos los santos, todos los que están también construyendo la edificación. Y tenemos una responsabilidad compartida. Yo tengo una responsabilidad, usted tiene una responsabilidad, tenemos nuestras funciones, cada uno tiene sus funciones. Y aquí es donde están las funciones distintas que cada uno tenemos. Y cada uno de ustedes está sirviendo en un área, o el Señor está hablando, llamando para servir en un área. Y el Señor es el que está equipando a sus santos para que no sean espectadores, sino que sean educados y entrenados para llevar a cabo su obra, para llevar a cabo la obra del ministerio. Y aquí entramos a la palabra ministerio. Ministerio habla de diaconías, es la palabra que se usa, y está hablando de servicio. Significa exactamente lo que vamos a hacer dentro de la iglesia de Cristo, ya no nomás local, sino dentro de la iglesia de Cristo, universal. ¿Cómo lo vamos a hacer y en qué vamos a servir? Diaconía, ministerio. El modelo del mundo dice, los pastores ministran, hacen su obra y los laicos ayudan. Ese es el modelo del mundo. Ese no es el modelo de Dios. El modelo del mundo ve a los pastores y dice, no, los pastores son los que deben de ministrar y hacer la obra, y los demás nomás deben de ayudar. No. El modelo bíblico es tanto los líderes que equipan como los santos, que son todos, contando los líderes, son ministros. Tanto el pastor como todos los que están en cualquier área tienen una función, y todos somos ministros que estamos haciendo la obra. Todos estamos edificando el cuerpo de Cristo. No sé la función que el Señor le haya dado, aparte de lo que ya está haciendo, pero la función que el Señor le ha dado a usted es para edificar el cuerpo de Cristo. Y la función que el Señor me ha dado a mí es para edificar el cuerpo de Cristo. Y todos estamos ministrando en la función que el Señor nos está dando.
Así que cuando tú vienes y haces tu parte, estás ministrando. Y este es el objetivo final del preparar. Me acuerdo que estaba en Fontana y estamos con el pastor de Fontana y el pastor Memo, y estaba platicando con él acerca pues de servidores, del servicio, cómo estamos todos trabajando, y comentamos todo eso. Y me decía, ¿dónde están los que te apoyan? Le dije, no, pues no pudieron venir. ¿Cómo? ¿Desde cuándo les dijiste? Le dije, ya tres meses que les dije. ¿Y qué pasó? No, pues no pudieron cambiar sketches, no pudieron hacer el tiempo, no, pues, unos trabajan, otros así. Dije, no, pues mira, al final ya nomás escuché, no puedo. Le dije, pues no puede. Le dije, ¿qué puede hacer uno? No, pues no puede hacer nada, Josué. Ahí se queda, ¿verdad? Le dije, sí, no. Le dije, yo entiendo, ¿verdad? Le dije, yo le decía, yo entiendo, porque pues todos tenemos cosas que hacer. Así que yo entiendo. Le dije, pero bueno, dice el Señor, soportándonos los unos a los otros, y yo los soporté. Así que ahora usted sopórteme a mí. Porque luego dice, ay, no, ya mejor me voy. Bueno, él dice, no, pues no sé, que no sé qué pasó. Le dije, pero bueno, cada quien tiene sus situaciones, ¿verdad? Y le comentaba y le dije, entonces, le dije, oye, pensando en esto, que hablando de esto, le dije, ¿tú llevas cuánto tiempo en el ministerio? No, Josué, todavía ni nacías. Le dije, ok. Le dije, ¿y cómo es ese trabajo? Le digo, fíjate que he estado meditando en ese trabajo de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Le decía, ¿cómo guiar a personas que tomen ese liderazgo, que tomen esa iniciativa? Le digo, ¿cómo los puedes liderar? Dice, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ellos, dice. Nosotros nomás podemos instruir y dejar que el Espíritu Santo sea el que redarguya. Le dije, pues qué fácil. Le dije, no, pues, le dije, pero necesitaba escucharlo, ¿verdad? Le dije, qué bueno, que sea el Espíritu Santo. Dice, no, le dice, tú enseña la palabra y el Espíritu Santo hace la obra. Y entonces cuando les cae el 20, dice, no, sí es cierto. Y dice, entonces ya empiezan ellos a actuar en el papel que el Señor les ha dado por su propia cuenta, sin que tú lo demandes, sin que tú les digas. Ellos están diciendo, ¿cuándo es la siguiente? Para tal día. Ya estamos, ya lo voy a ir anotando, lo voy a estar ahí. ¿Cuándo es el siguiente evento? Tal día. Ahorita lo anoto para no poner nada. Y ellos solos. Le dije, es cierto. Le dije, porque yo me acuerdo cuando mi pastor me decía, te toca predicar. No, tengo que trabajar, le decía. Y luego no tengo mucho tiempo para prepararme. Le decía, bueno, está bien. Le decía, ok. Y a veces se me acaba viendo el pastor. Decía, Josué, ¿verdad? Decía, cuando estamos ahí en la otra iglesia chiquita, los que estuvieron ahí todavía, y nomás se me acaba viendo. Y le dije, luego ni sé muy bien, si no sé ni hablar, pues. Le decía, luego quieres que, pero ahí voy. Y ahí vamos. Y le dije, ya entendí. Imagínense que la iglesia es un barco. Y en el barco, mi deber como pastor que el Señor me ha dado, como aquel que va a guiar aquel barco a navegar, mi trabajo es asegurarme que el barco esté en las condiciones de navegar. Vamos a ver que las condiciones estén bien. Perfeccionar, equipar, que el mapa de la palabra de Dios esté ahí, listo, para que nos ayude a navegar por aquellos mares, que se lea correctamente las coordenadas, que la tripulación sepa cómo operar las velas y el timón, porque se imagina si no saben operar las velas y el timón. Imagínense ese barco si sale aquel capitán y dice gritando, ¡muevan las velas! Y todos dicen, pues ¿qué es eso? No, pues no se les enseñó. ¿Cómo van a saber? Por más que grites y les digas, metan las velas o abran las velas, pues van a decir, pues ¿cómo? Y decía, hablando con el pastor Memo, me decía, enséñales lo práctico. Y digo,
Le digo, tienes que enseñar todo hasta lo más básico, que tú piensas, no, esto ya lo saben, hasta lo más básico, todo. Oye, es que hay un líder dentro de la iglesia que está encargado, no sé, vamos a poner un ejemplo, de los ujieres. Y llega alguien y tiene alguna, no sé, alguna situación, y puede venir y llega con la persona y le dice, ¿sabes qué? No vas a servir el día de hoy. No vas a servir, no. Dice, ¿qué haría aquella persona que tienes encargada de ese equipo? ¿Qué le has enseñado en lo práctico? Dije, no, pues yo nomás le dije la palabra de Dios. Sí, dice, pero lo práctico, muchas veces no saben cómo responder en lo práctico. No saben cómo responder cuando uno de alguien que está encargado, de que ellos están encargados, hace algo que no debería de hacer. ¿Cómo van a corregir? ¿Cómo van a disciplinar? ¿Cómo van a llamarles la atención si no saben? ¿Ya entendí otra vez? Ok. Y fíjese que muchas veces nos falta conocer hasta lo más práctico. En este caso, pues, enseñar en lo práctico. A los que ya están sirviendo, enseñar en lo práctico también cómo hacer las cosas en esa área y cómo las llevamos a cabo. Porque cómo vamos a decir, ahora sí que saquen las velas si no saben cómo sacar las velas. Y me va a sacar una velita ahí prendida, ¿verdad? Y te va la vela. Digo que sacáramos las velas. Bueno, el plan de Cristo es que los líderes, aquellos que han sido llamados para una función específica, como es la enseñanza, puedan equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y empezamos con lo básico. Y vamos otra vez. Con cada uno, con cada ministerio. Y no se puede hacer de uno en uno, pero se puede ir a lo práctico primeramente con los líderes de algún ministerio, y ellos pueden ir con los demás y estarlo llevando en la práctica. Ese es el plan de Dios, que todos sirvamos genuinamente, pero ordenadamente y en armonía. Es el plan de Dios. Por eso cuando vemos este pasaje dijimos, pues el Señor nos revela un poquito más. Quizás ya lo sabías, ya he leído ese pasaje muchas veces. Bueno, sí lo has leído muchas veces, pero vamos a dejar que el Señor otra vez nos revele un poquito más. Y para la otra que regresemos a este versículo nos habla otro poquito más y otro poquito más. Y mi trabajo no es hacer todo solo, ¿verdad que no? ¿No? Ni tampoco su trabajo es ayudarme. Porque lo dicen, es que yo le ayudo. No, el trabajo no es ayudar, estamos ministrando, estamos edificando. Yo estoy ministrando en mi función, usted está ministrando en su función. Y cuando usted viene y está, no sé, dándole la bienvenida a alguien, usted está ministrando. Cuando tú estás acomodando las sillas, tú estás ministrando. Cuando tú estás allá afuera hablándole a alguien, estás ministrando. Y todo lo que hacemos, estamos ministrando. Por eso no debemos de tomar lo que hacemos como algo simple o sencillo y decir, yo nomás hago esto. No, estamos ministrando. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos llevando a cabo la gran comisión también. Llevando el mensaje de Jesucristo con el ejemplo, con el orden. Porque vienen y dicen, oye, es que bonito, mira. O sea, la iglesia ordenada, los hermanos ordenados y bien atentos. Y entonces ministras, evangelizas con el ejemplo. Estás llevando a cabo la gran comisión. Y ven la poderosa verdad en ti. Cualquier área que estés sirviendo, no eres ayudante del pastor, son santos ministrando. Eso es lo que somos. Pero se requiere madurez. Dice el versículo 13 y 14, lo puedes leer después. Para que dejemos de ser niños espirituales. Estamos en Efesios 4, versículo 13 y 14. Para que dejemos de ser niños espirituales, inestables, fáciles de engañar,
Una iglesia donde todos sirven es una iglesia madura, donde la gente conoce su fe y no cae en el error. Ya no son niños fluctuantes. Hay un crecimiento saludable. Y yo creo que ese es el punto culminante. Y con eso podemos terminar. En los versículos 15 y 16 lo puedes leer. Porque habla de que la iglesia sigue creciendo. Dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Dice, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y dice el 16, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Qué bonito, ¿no? Y esa es la iglesia que deseamos, porque el Señor la desea así. Así que nuestro deseo debe de ser una iglesia así. Una iglesia donde todos están cumpliendo su función. Y donde al cumplir nuestra función estamos llevando a cabo la obra que el Señor nos encomendó y nos llamó. Siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo sucede? Todo el cuerpo, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Estamos conectados según la actividad propia de cada miembro. Cualquier área en la que tú estés, eres una coyuntura. Eres una conexión vital que permite que la vida de Cristo fluya a través de ti hacia los demás. Si tu coyuntura no funciona, una parte del cuerpo se entumece. Aquella coyuntura no dio paso a que llegara la palabra a los demás, porque ya fuiste un estorbo, no estuviste conectado, y como no estuviste conectado, la parte del cuerpo en la que tú estás encargado se empieza a entumecer. No recibe sus nutrientes. Tienes una actividad propia. Cada uno de nosotros tenemos una actividad propia, una función. Y el Señor quiere usarnos en esa función para edificar el cuerpo de Cristo en amor. El servicio práctico, hecho con un corazón de amor, es el pegamento que la iglesia la hace crecer fuerte. Es aquel pegamento que no hace que se dividan o se despeguen. Yo me acuerdo que alguien me comentaba y me decía, David, en este caso estamos hablando del matrimonio, y dice, tú pega 2 hojas con resistol y tratas de despegarlas, dice, están bien pegadas. Y dice, bueno, esa es la unión que el Señor quiere. Es la unión que el Señor quiere que tengamos con su iglesia. Y el Señor quiere que estemos fortalecidos. Nos quiere una iglesia fuerte, tan apegados que no se separan. También pegados los unos a los otros. Construyen una iglesia sana, lista para que cuando el Señor venga, ahí está su iglesia. Y vamos a terminar aquí, hermanos. Hay muchas cosas que pudiéramos seguir hablando, pero la próxima vez que tú hagas tu función, recuerda que estás ministrando. Recuerda, sea lo que sea que estés haciendo, estás ministrando. Si estás saludando a alguien, si estás haciendo alguna obra dentro de la congregación, estás ministrando. Y velo de esa manera, porque cuando lo vemos de esa manera, cambia toda nuestra manera de pensar. Por eso dice el Señor que renovemos nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Y eso nos hace renovar nuestro entendimiento cuando entendemos que no existe ningún ministerio de segunda categoría. No existe. Todos son de primera categoría en su función. Todos estamos trabajando para el cuerpo de Cristo. Así que tengo un desafío final. Y el desafío es esta semana, en la que estemos sirviendo, en el lugar que estés sirviendo, haz que tu servicio se pueda ver como esa obra del ministerio, que se pueda ver como esa ministración. Todo lo que estés haciendo, recuerda, estoy ministrando. Esa es mi función a la cual el Señor me ha llamado. Y cuando lo hacemos conscientemente de que esa es nuestra tarea, nuestra función, perfeccionar a los santos,
y edificar su iglesia, empezamos a ver el valor eterno que tiene aquella función. Y no lo vemos como una función de segunda categoría, ni mucho menos de otro nivel, sino que lo vemos, estamos haciéndolo para el Señor. Y quiero terminar con primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y luego estaba viendo este capítulo 2 y decía, ¿qué versículo, Señor? Y no pude llegar a una conclusión en qué versículo en particular. El Señor me dijo todo el capítulo. No, pues aquí nos quedamos toda la noche, pero lo voy a leer y que el Señor sea el que ministre a través de su palabra. Dice, versículo 1, dice, por lo tanto, desháganse. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así, lo puede leer en la pantalla si gusta. Está la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Dice el 2, como bebés recién nacidos, decíen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor, y dice el 4, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Es el 5. Y ustedes, nosotros, son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes, nosotros, está diciendo, ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, dice el versículo 6, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Dice el 7, así es, ustedes, nosotros, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, es el versículo 8, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se afrentan con el destino que les fue preparado. Y dice el 9, pero ustedes, ¿quiénes? Nosotros, no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros, ¿qué cosa? La bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Dice el 10, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Dice, antes, ¿qué dice? No recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Dice el 11, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, que luchan contra el alma. Procuren, dice el versículo 12, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos les acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Y dice el 13, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Dice el 15, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes
haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Dice 16, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Dice 17, respeten a todos y amen, ¿qué dice? A la familia de creyentes, teman a Dios y respeten al rey. Y dice el 18, ustedes, los esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Dice el 19, pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Y dice el 20, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. 21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban. ¿Qué dicen? Ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dice el versículo 23, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Dice el 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Dice el 25, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, dice, al guardián de sus almas. Fíjate cómo el Señor, a través de, por eso les decía, cuando yo veía este capítulo, decía, no, Señor, pues ahí está todo. Piedras vivas, dice el Señor, sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más queremos? ¿A poco no son palabras muy bonitas de parte del Señor para su pueblo? Y no solamente son bonitas, son nuestra identidad. Esto es lo que somos en Cristo. Y esta identidad se vive, se expresa. Lo podemos ver en todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y bueno, vamos a terminar aquí, hermanos. Algo que el Señor le haya hablado y que diga, el Señor me habló en esta área, o quiero compartir algo con mis hermanos sobre esto.